Buenas jóvenes, espero se encuentren muy bien. Para mí es un placer comunicarme con ustedes. Espero que ustedes, tanto como su familia, se encuentren bien de salud. La temática de hoy, continuando con los temas de contaminación, hoy les vengo a hablar acerca de lo que se denomina los estudios de impacto ambiental. Como forma de dar respuesta a esos factores que contaminan los paisajes, los recursos, suelo, aire, agua. Entonces hoy les vengo a hablar un poco desde el punto de vista un poco más aplicado, cuestión de facilitar el entendimiento de cómo estudiar la contaminación, ¿verdad? El propósito es que aprendamos a identificar, predecir, valorar los impactos ambientales que generan los proyectos. Cuando hago referencia a proyectos, hago referencia a cualquier tipo de actividad. Entonces, inicialmente vamos a identificar lo que se conoce como los aspectos ambientales según la norma ISO 14001. Esto es un elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el ambiente. Cuando le hago referencia a organización, hago referencia, como les digo, podemos verlo desde diferentes puntos de vista, no necesariamente desde el punto de vista de empresa, sino que incluso desde nuestra casa podemos nosotros hacer un estudio o digamos, inicialmente podemos mirar, predecir o valorar algunos impactos ambientales. Entonces aquí vamos a un cuadro que nos indica, por un lado, los aspectos ambientales y por el otro lado, eh, esos impactos que generan esos aspectos. Les recuerdo que esos aspectos ambientales son los elementos por los que se componen las actividades, productos o servicios, ¿verdad? El primer ejemplo hace referencia a la emisión de gases de combustión de fuentes fijas y móviles. Eso es un elemento dentro de cualquier transformación, producto o servicio, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto que genera? Alteración a la atmósfera. Emisión de polvo genera ¿qué? Alteración a la atmósfera. Consumo de energía eléctrica, ¿qué genera? Impacto, agotamiento de recursos naturales. Entonces, vamos dentro del ejercicio que les voy a dejar de manera libre. Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos de algunas fichas de cómo podemos hacer ese estudio. Entonces, vamos a identificar inicialmente una actividad económica con la cual nos sintamos identificados de cualquier sector de la economía para poder más adelante poder hacer una actividad de aplicación al respecto. Entonces, otro aspecto, presencia de vectores. ¿Cuál es el impacto? Riesgo a la salud pública. Vectores pueden ser por ejemplo, mosquitos o cualquier otro tipo de animal que pueda generar un riesgo a la salud de la población. Afectación del patrimonio cultural. ¿Cuál es el impacto que genera? Pérdida de información histórica, por ejemplo, un impacto ambiental que se afecte las murallas de Cartagena. El impacto directamente, aparte de que se genera un impacto físico, el impacto más importante es que se pierde la información. La información también hace parte de lo que se conoce como los impactos. La presencia de instalaciones que alteren el entorno, eso es por ejemplo cuando se empieza a crearse urbanización, a construir, etcétera. Eso genera ¿qué impacto o alteración al paisaje? ¿Por qué al paisaje? Porque toca talar árboles, adecuar X cantidad de terreno para poder construir esas instalaciones. Entonces, el impacto ambiental, como ya lo dijimos, cada impacto se relaciona con un aspecto ambiental. Y el aspecto ambiental es un elemento que constituye las actividades, productos o servicios de una organización o de cualquier contexto. Siguiendo con la definición, tenemos
que el impacto ambiental según la ISO 14000 es cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, que es resultado total o parcial de las actividades, productos o servicios de una organización. Siempre se hace, digamos, el ejemplo de una organización porque es mucho más fácil de comprender el estudio de impacto ambiental que después podemos aplicar nosotros desde nuestra casa, nuestro barrio, nuestro vecindario, etc. Para hacer la evaluación de impacto ambiental, su propósito es objetivar lo subjetivo para hacerlo consensual, para hacerlo un poco de lo subjetivo a lo que podemos estimar mediante una magnitud. En esta parte no vamos a ahondar mucho, no vamos a ahondar, digamos, en gran medida, solo vamos a utilizar el método cualitativo de lista de revisión, que es como listas de chequeo, ¿verdad? Tenemos dos caminos fundamentales como son los cuantitativos y los cualitativos. Los cuantitativos hacen referencia a métodos y matrices e índices específicos a través de los números, de las fórmulas, pero eso no en este momento se nos complicaría un poco. Vamos entonces a aplicar la lista de revisión, que serían las listas de chequeo, y son cualitativos porque nos permiten a nosotros, digamos, tener un cierto análisis sobre la información que estamos recolectando. La secuencia básica para el estudio de los análisis, de los estudios de impacto ambiental, perdón, en primera medida se mira la interacción del proyecto y el análisis de la situación. Por un lado el proyecto, la parte técnica, cómo está construido, cómo se va a construir, qué infraestructura va a generar, ¿verdad? Y lo hacemos de manera interactiva con la situación ambiental preoperacional, o sea, es decir, antes de operaciones, donde miramos el medio físico, el medio biológico, descripción del medio socioeconómico incluso. A partir de ahí, luego de que se ejecuten ese proyecto, ¿verdad? Hacemos una evaluación de los impactos generados después de, con una descripción de sus impactos. Estos impactos se materializan en lo que se conoce como un plan de manejo ambiental. Este plan de manejo ambiental es un conjunto detallado de actividades producto de una evaluación ambiental. Está orientada a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Ok, entonces, algunas de las etapas básicas del estudio de impacto ambiental, por sus siglas EIA. Primero parte de la decisión de realizar ese estudio, donde miramos tres aspectos. Primero se analiza el medio ambiente, observando, haciendo un chequeo del medio físico, medio biológico y el medio socioeconómico. Esto que nos da una descripción del área de influencia. El área de influencia es la zona eh, donde está ubicado X proyecto donde queremos analizar esos impactos ambientales. A partir de allí hacemos una recolección de información e identificamos las actividades de potencial impacto para predecirlos de manera adecuada. A partir de allí podemos generar un programa de seguimiento y control bajo medidas de mitigación contempladas en ese plan de manejo ambiental. Ya como les dije, un plan de manejo es un conjunto detallado de actividades producto de una evaluación ambiental. Ya sería, digamos que donde se materializa todo ese estudio que se realiza del medio físico, medio biológico y medio socioeconómico. Este plan es un documento pues bastante elaborado, pero nosotros vamos a llegar hasta una evaluación previa a través de los métodos que le dije al inicio. Vamos a regresarnos aquí. Esta parte,
lista de revisión o lista de chequeo, que son los métodos cualitativos, perdón. Entonces, cuando hacemos esta evaluación, lo hacemos para identificar, predecir y valorar las alteraciones de una acción. Esa acción, ¿cuál es? El proyecto. Lo vamos a entender como el proyecto, ¿verdad? Entendido el proyecto, para darles una definición, como el esfuerzo temporal y deseado que se realiza para transformar una realidad en otra. ¿Ya? Entonces, esta evaluación consiste en reconocer variables, procesos físicos, biológicos, químicos, culturales, socioeconómicos, paisajísticos, que pueden verse afectados de manera significativa. Eso lo vamos a realizar inicialmente por una lista de chequeo o verificación, que esta consiste en efectuar una lista ordenada de factores ambientales que serán potencialmente afectados por un proyecto. ¿Cuáles son esos factores ambientales? Los que les mostré al inicio, o factores o aspectos ambientales de que van a generar ¿qué? Un impacto. Entonces, esta lista de chequeo es un método de identificación de impactos muy simple que se utiliza para evaluaciones preliminares, es decir, se hace preoperacional, como le indiqué en esta gráfica, que es donde se hace la interacción del proyecto, y el chequeo preoperacional. Pre quiere decir previo a las operaciones. Vamos bien ahí, ¿ok? Tiene una ventaja de que se puede modificar con facilidad, es decir, ustedes pueden incluir muchos más factores dentro de la lista. Pero en términos generales siempre se tienen en cuenta los ítems de suelo, agua, aire, flora, fauna, recursos naturales y recreación, haciendo referencia un poco a la parte del paisaje. Aquí hay unos ejemplos. Tenemos en primera medida el tipo de lista de chequeo simple, que contiene una lista de factores ambientales que serán impactados, que está dividido en, aquí hay un ejemplo de impactos ambientales de un gasoducto. Entonces vemos dos columnas, una de categoría y una de comentario. En la de categoría vamos a incluir los factores ambientales: agua, suelo, aire, flora, fauna, recursos, recreación, son los básicos. A partir de ahí, en la parte derecha vamos a identificar, por ejemplo, si vamos a hablar de suelo, uso del suelo, riesgos geológicos, usos actuales del suelo, características del suelo. Entonces ahí vamos a hacer un comentario sobre eso de manera cualitativa. Recordemos que las listas de chequeo están contenidas dentro de lo que se conoce como método cualitativo. No vamos a utilizar números ni nada al respecto. La medición no se va a basar en eso, sino en observaciones, ¿ok? O incluso en una observación participante, porque nosotros, depende el caso que cada quien vaya a escoger para hacer el estudio, la lista de chequeo, puede ser participante en el caso que usted lo haga, por ejemplo, de las actividades diarias de su hogar, donde usted identifique diariamente o por un lapso de tiempo, 5 días, 4 días, se dedica a analizar los factores ambientales y cómo estos se ven afectados por las actividades que ustedes realizan en su hogar. Entonces vamos a ver ahí cómo desde nuestra casa podemos poder aplicar estos términos de estudio de impacto ambiental, que son aplicados digamos en otras instancias de educación, pero es propicio en este momento para ustedes, puesto que es una forma práctica de cómo entender muchas actividades que, digamos, sucedan en nuestro alrededor. Entonces es importante que estemos a tono con esos aspectos de la educación y sobre todo de la realidad en sí misma, porque la contaminación, independientemente de eso, siempre va a estar presente. Tenemos otro ejemplo, lista de chequeo simple para identificar impactos ambientales en zonas de acumulación de desechos mineros. Aquí vemos igual, miren, los factores ambientales sobre agua, sobre aire, suelo, vegetación, fauna, flora y
recreación o el paisaje. Y aquí se divide en tres aspectos fundamentales: construcción, operación y abandono. Entonces, de acuerdo al impacto que genera en cada uno de los factores, se va indicando con una X. Y al final se realiza un análisis general de esa matriz. Si fue, en qué etapa tuvo más impactos, en qué factores ambientales tiene mayor incidencia. Entonces se hace un análisis sobre la información. Tenemos otras listas descriptivas que son que incluyen listas de factores ambientales junto con información sobre cómo realizar las estimaciones, predicción y la evaluación. Se usan en amplitud, disculpe, en amplitud de estudios de impacto ambiental. Entonces aquí hay un ejemplo de que una lista de chequeo de la industria del papel. Entonces vemos el componente ambiental, vemos el ejemplo aquí: aguas superficiales, puede ser aguas subterráneas, cuerpos de agua, en todas sus presentaciones: lagos, lagunas, arroyos, cascadas, cualquier cantidad, por decirles un ejemplo, en el cual vamos a identificar cuál es el origen. En este caso, respecto a la industria del papel, nos dice que descarga de agua residual de la industria. Tipo de impacto: en cada uno de los factores vamos a identificar los impactos directos e indirectos. La parte directa hace referencia al recurso como tal. Como lo podemos observar, aquí nos dice incremento de la carga orgánica en el río. Entonces está directamente relacionado con el cuerpo de agua como tal. O indirecto, genera esas descargas de agua residuales, disminución del oxígeno en el agua, lo que puede provocar, por ejemplo, en una medida, muerte de peces o de las especies derivadas que se encuentren dentro de ese cuerpo de agua. Aquí tenemos otra lista de chequeo denominada cuestionario, que es un conjunto de preguntas sistemáticas sobre categorías genéricas de los factores ambientales. Ya vemos desde el inicio la palabra factores ambientales, elementos del ambiente, que son donde nos vamos a analizar los impactos que pueden ser incluso también negativos o positivos. Entonces, aquí vemos un ejemplo sobre un proyecto de desarrollo forestal. Nos muestra los elementos que vamos a estudiar de ese tipo de proyectos, que como son bosques, sabanas y desiertos, y que cómo calificaría ese ecosistema: sin degradación, moderadamente degradados y muy degradados. Entonces, y pregunta que si hay una tendencia actual corta sobre estos ecosistemas. Entonces, también, tanto para esta matriz como para otra, se necesita al finalizar realizar un análisis al respecto. Otro ejemplo es un cuestionario parcial de impactos para un proyecto de regadío, ¿verdad? También son una serie de preguntas que cuentan con 3 opciones de respuesta: sí, no y no sabe. Entonces, para una actividad que podemos realizar, ustedes van a seleccionar en sus casas, o van a pensar si lo van a trabajar desde su casa o van a tomar una industria o una actividad determinada. Vamos a tomar esta matriz, la descriptiva, donde vamos a colocar por este lado los componentes ambientales que ya se los he mencionado. Vamos a generar la segunda columna: cuál es el origen, qué impacto se genera sobre ese componente, y vamos a identificar 2 tipos de impacto. Queda de manera libre la escogencia si lo hacen desde su casa. Yo igual les voy a dejar por tareas otras indicaciones por escrito para que puedan trabajar sobre ello. Si tienen preguntas, dudas o aportes, ya saben que estoy abierto a que me escriban y podemos allí conversar. En la medida que vaya pudiendo conectarme, ya nos conectaremos, pero bueno, espero que con la explicación de todos modos que les doy
yo directamente podamos comprender. Ojo, vamos a utilizar este esquema que está en la pantalla en este momento. Entonces, eh, para la clase donde está montado este video, solo lo vamos a estudiar. Tomen sus apuntes, no tienen que pasar todo. Recuerden que pueden ya hacer un resumen. Ya después les montaré la actividad y pues estaré atento a sus sugerencias. Es una actividad pues súper práctica y sencilla para identificar componentes ambientales, origen y los tipos de impactos directos e indirectos para cada uno de esos componentes. Entonces, gracias por su atención.